Bueno, están entonces quedando 3 clases, la del 28 del 4, la del 5 del 5 y la del 12 del 5, para que recorramos lo que tiene que ver con el trabajo de fuerza motriz. Y el día 19 del 5 estaríamos haciendo el parcial correspondiente a estos 2 seminarios. Entonces, vamos a Profe, repasar. perdón ¿Sí? que lo interrumpa. Entonces el parcial es solamente de fuerza motriz y de iluminación. Sí, sí. ¿Ustedes han visto alguna otra cosa hasta ahora? ¿No han tenido parcial? No, vimos con el profe unos catálogos de tuberías y eso, las primeras clases. No, está bien. No sé si después con el ingeniero Arolfo lo vieron a eso. Claro, No sé si él después sobre eso les irá a tomar un parcial. Conmigo, el 19 del 5 vamos a hacer un parcial solamente de lo que vieron conmigo. De genial, la parte de iluminación y la parte de fuerza. gracias. Solamente eso. Bien, les decía entonces que nos vamos a tomar ahora estas 3 próximas clases para hacer el desarrollo y charlar un poquito sobre los aspectos que vamos a tener que tener en cuenta. La metodología del desarrollo va a ser similar a lo que ya vimos en la parte de iluminación. Vamos a estar charlando sobre cuestiones generales respecto al proyecto de iluminación, y después vamos a terminar en un proceso de cálculo, donde ahí van a ver paso a paso, como lo vimos en ese ejemplo de iluminación, el, eh, el cálculo de nuestro proyecto de fuerza motriz. Siguiendo esa metodología, también les voy a presentar una tabla para que ustedes la tengan en cuenta al momento de ir realizando los distintos cálculos. Vuelvo a insistir, es lo mismo que en iluminación. Yo entiendo que con el tema de los cálculos no van a tener quizás demasiado problemas. En esto, como en cualquier proyecto que uno avanza y realiza, muchas veces la parte más compleja es la toma de decisiones y tener criterios para poder planteando las distintas soluciones que podemos llevar o abordar para dotar de energía a la planta. También, como lo mismo que en la iluminación, vamos a partir de supuestos y hay cuestiones que vamos a tener que entender o suponer que van a ser así y las vamos a despreciar. En un proyecto real, bueno, las tenemos en cuenta porque el proyecto termina existiendo, y van a ver que a medida que vayamos charlando, las vamos a ir detallando, las vamos a ir marcando. Y ahí en algunas cosas les voy a decir, bueno, ustedes tomen la decisión, tomen la decisión. Respecto a material que van a tener que buscar, y sí van a tener que buscar catálogos respecto a, bueno, ustedes ya han usado el año pasado catálogos de cables, los vamos a utilizar para hacer el dimensionamiento, ahora sí vamos a dimensionar nuestros conductores. Respecto a los datos del problema, para la realización del trabajo, ya les comenté, les vamos a estar cargando en estos días, en lo B, las tablas, donde ahí van a figurar las máquinas que tienen cada grupo. Cada grupo qué máquina tienen asignada. Y ahí va a haber un detalle de esa máquina de solamente la potencia que tiene ese elemento. Y hay una información extra, que es la que ustedes ahora están haciendo en su trabajo de iluminación, que es la determinación de potencia del sistema de iluminación. Para eso ustedes, cuando están haciendo este cálculo de iluminación, están determinando, están poniendo la ubicación de los tableros de iluminación y le están calculando a cada tablero de iluminación la potencia eléctrica que va a tener. Entonces, cada tablero, de acuerdo a la cantidad de lámparas, de luminarias que tenga conectadas, va a tener una determinada potencia. Eso nosotros lo vamos a alimentar desde nuestro sistema de fuerza motriz. Es decir, que todo el sistema de iluminación termina siendo otra carga más que nosotros tenemos que alimentar. Entonces, todas las cargas que van a componer el sistema de fuerza motriz son todas las máquinas que le vamos a asignar en esa tabla, más estos cálculos que ustedes están, o estas cargas que ustedes están determinando de su trabajo de iluminación. Por eso
es importante, chicos, y ese no es una cuestión que yo también le evalúo cuando ustedes me manden el trabajo de iluminación, que ahí detallen para cada sector donde terminan los tableros, cuántos tableros ubicaron y qué potencia tiene ese tablero. Entonces tengan en cuenta, si tienen sectores muy grandes, no tengan un solo tablero, tengan varios tableros para comandar su sistema de iluminación. Bien. Es una cuestión que uno lo evalúa y la realiza al momento de hacer un proyecto real. Nosotros no lo estamos haciendo, pero sí, yo les pedí que en la primera parte del proyecto de iluminación tengan una memoria descriptiva. Nosotros en Fuerza Motriz también vamos a pedir que haya un desarrollo de una memoria descriptiva de su proyecto. Planos de ubicación nosotros no tenemos, porque como recién les decía, vamos a suponer que la planta está en un determinado lugar y frente a la planta ustedes van a elegir sobre qué lateral de la planta pasan las líneas de energía, desde la cual ustedes de ahí se van a vincular para alimentar a su industria. Entonces eso va a quedar a criterio de ustedes y van a hacer esa elección. Y también, en la realidad, vamos a suponer que esa línea de energía que pasa por ahí tiene la potencia suficiente para alimentar a la carga que nosotros vamos a instalar en esa planta. En la realidad, muchas veces no suele ser así. Muchas veces, por más que tengamos líneas de energía, inclusive de media tensión, al frente del lugar donde nosotros queremos desarrollar nuestro proyecto industrial, muchas veces esas líneas no tienen la capacidad para poder alimentar a la carga que pensamos instalar. Eso no llega a pasar, la distribuidora pide la realización de obras complementarias para repotenciar esas líneas, y a veces esos requerimientos de obras complementarias realmente son muy importantes. Tal es así que muchas veces ese requerimiento puede hacer naufragar algún proyecto de inversión. Entonces, es tremendamente importante, pero tremendamente importante, antes de empezar a ejecutar ese proyecto de inversión, tener en cuenta el costo en el caso que haya que hacer una repotenciación de las líneas de energía para tener esa potencia necesaria. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces suele pasar que se llevan adelante proyectos de inversión sin tener en cuenta este aspecto. Y cuando llega el momento de que ese proyecto tiene que empezar a funcionar y piden la potencia, porque bueno, mientras está en construcción las potencias de energía son muy, muy pequeñas, pero una vez que quieren empezar a funcionar y piden la demanda que necesitan para funcionar, y las empresas distribuidoras le dicen que, bueno, que tienen que hacer tal obra, se arman realmente problemas muy graves. Se generan problemas muy graves porque son a veces números demasiado importantes. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen que hacer llevar adelante algún proyecto de inversión, por favor, por más que haya líneas al frente, siempre ustedes pidan la factibilidad a la empresa de energía de la factibilidad de provisión de servicio con la potencia que ustedes estiman que va a tener. De manera ya de tener una idea de si hay ahí disponibilidad de la potencia necesaria para la carga que ustedes están planificando instalar. Uno podría dar varios ejemplos de eso, que son realmente increíbles cómo se les escapan estas cuestiones. Pero cuestiones a veces que parecen tan obvias, no son a veces. Profe, una pregunta. Sí. Los tableros que mencionó, puede ser que no los haya explicado, porque no sé a qué se refiere cuando dice que tenemos que calcular los tableros. No. Cuando lo que yo les digo de los tableros, es cierto, nosotros no hablamos del tablero en el trabajo de iluminación. Lo que yo les dije, que los tableros a ver, todos sabemos lo que es un tablero, ¿verdad? Lo hemos visto el año pasado en electrotecnia. Sí. Un tablero es donde vamos a comandar a nuestro sistema de iluminación. Ahí vamos a tener llaves termomagnéticas
con lo cual nosotros lo vamos a aprender y a pagar a nuestro sistema de iluminación. ¿Está bien? Sí, sí. Mi pregunta era por el cálculo. Digamos que había que calcular. Bueno, ¿cómo determinas la potencia del tablero? Ese tablero alimenta, suponete, que vos vas a alimentar, ese tablero alimenta a 10 luminarias, que cada una consume 100 vatios, entonces ese tablero tiene que alimentar una carga de 10%, o sea, de 1000 vatios. Ah, ok, pero digo, yo podría poner un solo tablero, digamos, para todas las luminarias de la empresa. Sí, pero ¿qué pasa el día que tengas que hacer mantenimiento? Suponete que tengas una falla en ese tablero, toda la empresa se queda sin iluminación. Ah, claro. Entonces, ten en cuenta esto, suponete que vos tomes ese criterio de tener un solo tablero. Tomas ese criterio. A mí no me parece un criterio correcto. Primero por eso. Y segundo, el tamaño del tablero también. Entonces vos suponete que tengas en algún momento trabajando un sector de la planta y otro sector de la planta no esté trabajando. Entonces alguien va y todo el mundo, todos los sectores tienen acceso a ese tablero para manipular, para prender y apagar las luces. Entonces, imagínate si hay errores, alguien por un descuido manipula algo que no tiene que manipular. Entonces, lo conveniente es que cada sector tenga su propio tablero de iluminación. Y si es un sector muy grande, inclusive lo podamos dividir por una cuestión de practicidad, a lo mejor en 2 o 3. Ok, bueno, gracias, profe. Ya lo que te estoy marcando son cuestiones de criterio de diseño, que fíjate lo que te marco, no es nada de loco, sino simplemente es una cuestión que tiene que ver con un poco de razonabilidad al momento de operar. Ustedes siempre cuando hacen un diseño, siempre tienen que evaluar o pensar, ¿qué pasa si esto que yo estoy diseñando falla? ¿Qué pasa? ¿Cuánto me afecta? Entonces ahí decido si eso que me va a afectar es algo aceptable, es inaceptable o más o menos me puede dar lo mismo. Entonces, el hecho de que yo vaya subdividiendo cosas, obviamente que al momento del costo se hace más elevado, pero al momento de la confiabilidad mejora mucho. Entonces, siempre tenemos que tratar de que eso que diseñamos, en caso de que falle, no me produzca un perjuicio muy grande, sino ese perjuicio reducirlo a la mínima expresión. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Profe, una duda ahora que mencionó. El tema de económico y financiero, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Para el tema, para No, hacer el trabajo, no. no, vamos a hacer de cuenta que es un jeque árabe que nos pone la plata y no tiene ningún problema de presupuesto. Perfecto, gracias. A ver, eso no quiere decir que me dimensione una instalación con conductores de oro, ¿verdad? No, pero me había metido en Mercado Libre para ver más o menos precio y bueno. No vamos a hacer No, un análisis financiero, hacemos un análisis técnico. de 10. Gracias. Pero a ver, es correcto lo que vos estás mencionando. Nunca vamos a perder de vista que nosotros podemos hacer un proyecto perfecto, pero si es muy caro no se lo podemos vender a nadie. Entonces, siempre tenemos que hacer un ajuste técnico y económico, para que nuestro proyecto técnicamente sea correcto y económicamente sea viable. ¿Está bien? Eso nunca lo tenemos que perder de vista. Nosotros no hacemos un estudio financiero, pero no lo vayan a perder de vista. O sea, si cuando hablemos que tenemos que poner a lo mejor una reserva del transformador, bueno, con la reserva de un transformador más es suficiente. No tiene sentido poner 5 transformadores de reserva. Estoy exagerando, pero me refiero a esa cuestión. ¿Está? Ustedes tienen ahí en ese layout que se les presentó, la ubicación de máquinas.
Cada una de esas máquinas, si ustedes se fijan, tienen una denominación, un código. ¿Está bien? Entonces, ahí hay una ubicación de cada una de las máquinas. Entonces, es un dato que nosotros necesitamos, saber cuál va a ser la disposición física de las máquinas, para poder después proyectar y dimensionar nuestro sistema de fuerza motriz. También, bueno, es importante tener planos de detalle, por el tema de cómo va a ser todo el desarrollo de nuestro sistema de alimentación, por dónde van a tener que ir las bandejas, si las bandejas van a estar suspendidas del techo, si van a estar amuradas a la pared, ver cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer por bandeja primero, a lo mejor podemos tomar después el criterio y utilizar algún otro tipo de sistema constructivo. Y también está bueno conocer los posibles planes de expansión que tenga la empresa. Nosotros obviamente que lo que estamos haciendo no tenemos ni idea, ni lo podemos prever, pero en el caso que estuviésemos afrontando algún proyecto real, está bueno tenerlo, porque muchas veces pasa que se diseña, se realiza, se construye, y al poquito tiempo el sistema queda chico. Entonces, ampliar una estación transformadora en algunas ocasiones no es tan sencillo. Quizás es sacar todo y hacer todo de nuevo. Bueno, y eso no está bueno. Si se puede prever, está bien que así sea. El proyecto debe generalmente tener estas características de que sea flexible, de que tenga accesibilidad y confiabilidad. Esto es más o menos lo que veníamos hablando recién. Si yo realizo un proyecto en el cual no pueda modificar la posición de ninguna máquina porque el sistema de fuerza motriz que desarrollé no es capaz de alimentarlo, y bueno, es muy complicado porque se vuelve una instalación demasiado rígida. Y lo que es confiabilidad también es importante. Es importante que ante alguna falla haya alguna capacidad de respuesta para que eso sea rápidamente solucionado. Entonces yo puedo modificar alguna cuestión dentro de mi sistema para que siga brindando energía, y lo otro lo puedo ir solucionando y lo puedo ir reparando. Ya vamos a estar hablando también de algunas cuestiones que tienen que ver con la forma. En general, todas las reglamentaciones que se utilizan para el diseño de las instalaciones internas tienen que ver con normas de la Asociación de Electrotécnica Argentina, que fueron ya adoptadas por la Ley de Seguridad Eléctrica que determinó la provincia, y nosotros no hacemos instalaciones o no diseñamos instalaciones en vía pública. En vía pública solamente quien tiene instalaciones es la empresa distribuidora, que tiene su ente contralor, que en la provincia es el ERCEP. Entonces todas las instalaciones que nosotros hacemos son instalaciones internas y que están regidas por la Ley de Seguridad Eléctrica, bajo la normativa de un organismo no gubernamental como es la AEA. Ahí tienen referencia de 3 normas que se pueden llegar a echar mano y a consultar en caso que lo necesiten. Bueno, algo hablamos de estas cuestiones, son cuestiones generales, nosotros en nuestro caso, de nuestro proyecto, como es un proyecto de una planta que no la conocemos, no sabemos dónde se instala y demás, bueno, no las podemos evaluar, pero simplemente se las menciono, y recién se los comenté, el hecho de evaluar las instalaciones eléctricas que haya en las inmediaciones es importante para conocer justamente, primero si hay disponibilidad de potencia, cómo es la garantía de suministro que tengo, y si esa calidad de ese suministro es aceptable o no. Porque dependiendo de la industria puede ser que el requerimiento de calidad de energía sea muy alto. Puede haber empresas
que tengan desarrollo de tecnología muy elevado, en donde la calidad de la energía requerida sea muy importante. Entonces, la empresa es muy probable que no esté en condiciones de garantizársela. Se van a tener que ustedes buscar elementos para poder ustedes mismos garantizar esa calidad de energía que necesitan. Y con respecto a la disponibilidad de potencia, también ya vamos a hablar que dependiendo del tipo de instalación, puede ser que el hecho de que no haya energía, porque bueno, hubo alguna falla en el sistema o lo que sea, haga necesario la instalación de algún grupo de generador de respaldo. Entonces, tener ese tipo de respaldo en máquinas, en instalaciones donde la potencia es muy alta, muchas veces es muy costoso. Entonces hay que hacer un análisis si eso se justifica o no. Porque puede ser que se justifique que yo pueda soportar un determinado tiempo sin energía. Entonces son todas evaluaciones que tenemos que hacer al momento de ver si es conveniente o no poner algún grupo de respaldo para tener una garantía de suministro. Muchas veces no es necesario que ese grupo de respaldo sea de toda la planta, sino que sobre el lugar que es crítico. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, todo lo que es oficinas y demás, bueno, puede soportar un determinado tiempo sin energía. Mientras que, a lo mejor, alguna parte productiva, o supóngase si tiene alguna cámara de frío o lo que sea, puede ser que eso necesite sí o sí de un grupo de respaldo. Entonces puedo tener un grupo más pequeño. Y también hay otra cuestión que no hay que perder de vista, son las condiciones tarifarias. Vuelvo a insistir, todos estos puntos nosotros no los vamos a analizar ni los vamos a tener en cuenta en nuestro proyecto. Pero si vamos a una situación real, si yo voy a instalar, o me voy a instalar en un determinado lugar, es importante conocer qué tipo de tarifa voy a tener, cuánto me va a salir el suministro de energía, porque la energía eléctrica no vale lo mismo en todos los lugares. No vale lo mismo en todas las provincias, ni vale lo mismo en nuestra provincia en todos los distritos. Ustedes saben que nosotros tenemos una empresa provincial y después 204 distribuidoras cooperativas. Todas tienen tarifas distintas. Y todas tienen condiciones muchas veces comerciales distintas. Entonces, es importante que si yo decido llevar mi proyecto de inversión a tal o cual lugar, bueno, previamente saber cuáles son las condiciones tarifarias que voy a tener en ese lugar si yo me instalo. Otra cuestión, algo que parece, yo se los comento y parece a lo mejor bastante obvio, créanme que muchas veces no es tenido en cuenta. Desarrollan todo el proyecto industrial y cuando después les llega la primera factura se dan cuenta que el número no cierra. Y es grave. También nosotros en un proyecto real hacemos una evaluación de las características que tienen que tener las cargas. Ustedes no van a tener todos estos datos, simplemente lo que van a tener es el valor de potencia, y como no está detallado, todas se van a conectar al nivel de baja tensión. Para el caso de ustedes, como van a tener indicadas máquinas, son todas con 380, todas máquinas trifásicas. Pero podríamos encontrarnos con máquinas en baja tensión monofásicas. El sistema de alumbrado es monofásico. Podemos llegar a tener algunas máquinas en industrias reales que trabajen en el nivel de media tensión, inclusive a tensiones no normalizadas, tensiones raras, de 2000 volts, de 3300 volts, de 6600 volts. Entonces, todos esos datos nosotros los requerimos. Y después también hay cargas que son bastante particulares cuando nosotros las vemos. Es muy frecuente encontrarnos con hornos en donde hay hornos trifásicos, pero también hay hornos bifásicos. Entonces, esos hornos generan problemas, porque como consumen sobre dos fases, generan importantes desequilibrios en las cargas. Entonces es necesario tener una tercera bobina de esos hornos para equilibrar el consumo. El tema es que esa bobina consume, muchas veces los
dueños, quienes manejan estas plantas, no la utilizan para, bueno, para ahorrarse parte de la energía y le ocasionan graves perjuicios a las distribuidoras. Entonces, son cuestiones particulares de las cargas que cuando uno analiza un proyecto real, las tiene que ver y las tiene que conocer. También hay otras cargas particulares que son, por ejemplo, en las industrias donde hay soldadoras. Las soldadoras son máquinas que toman corrientes muy altas, a lo mejor en tiempos muy cortos. Entonces, también, a veces son consumos bastante complejos y hay que atenderlos de manera particular. Vuelvo a insistir, nosotros no vamos a estar ante este problema, pero simplemente se los estoy mencionando porque es importante, yo tengo que elaborar un proyecto, tener en cuenta, bueno, a ver, cómo son las características de las cargas que yo voy a tener que eliminar. Otra cuestión que es importante es evaluar cómo vamos a consumir energía eléctrica. Y eso lo hacemos a través de un análisis de lo que se denomina curva de carga. La curva de carga es un diagrama que me indica cómo yo voy a ir tomando potencia a lo largo de un periodo de tiempo. Esa curva que tienen presentada ahí es una curva de carga en donde muestra un ejemplo de cómo se va tomando carga en un periodo de 24 horas. ¿Y esto por qué es importante? Porque para una industria, la forma en la cual se compra energía a la empresa distribuidora es con demanda de potencia y con energía, que es lo que está dentro de la curva, porque es la potencia multiplicada por el tiempo. Entonces, se le va a facturar esta energía y este valor de demanda. Pero fíjense, si nosotros evaluamos lo que es este periodo de consumo de este día, el momento en que toma la demanda es solamente en este horario. Entonces, esta empresa estaría comprando y pagando energía que la utilizó solamente en este horario. Quiere decir que durante el resto del tiempo está pagando una energía que no utiliza, una potencia, perdón, que no utiliza. Entonces, esta curva característica de demanda es un consumo, no es un consumo eficiente, es un consumo ineficiente. Nosotros siempre deberíamos tener curvas de carga lo más planas posible. Esto tampoco va a ser aplicable a nuestro desarrollo del trabajo, pero es muy importante en la vida real tener una curva de carga lo más plana posible, porque de esa manera hago un buen aprovechamiento de las instalaciones y hago una buena compra de energía. Me ahorro mucho dinero comprando menos potencia, ya que si yo la puedo aplanar a la curva, pago menos de potencia y de energía pago lo mismo, porque la energía es lo que queda encerrado dentro de la curva. Voy a tener factores para hacer un análisis de la curva de demanda. Uno es el factor de demanda, que me relaciona a la demanda máxima con relación a la potencia instalada, y hay uno que es el factor de carga, que me relaciona a la demanda media con respecto a la demanda máxima. Si yo estos factores los pudiera tener en uno, sería lo ideal. Pero obviamente que eso es muy difícil. Y también tengo que tener en cuenta esto, que la curva de carga siempre está condicionada por el régimen de trabajo que tenga mi planta. Porque dependiendo de cómo es el régimen de mi planta, hay cuestiones que yo no las puedo variar, yo no puedo poner a trabajar todo al mismo tiempo. Pero sí podemos buscar la forma de que acomodar las cargas de manera que esa curva se modifique y se mantenga lo más estable posible. Acá tienen una curva de carga horrible, muy mala, y acá tienen una curva de carga mejorada. Entonces, en este caso, si yo evaluara, si estuviese bien dibujado, la energía que tengo debajo de cada una de ellas, a lo mejor sería la misma. Pero acá pagaría menos potencia que en este caso, y realizo el mismo. Bueno, ¿preguntas?
Profe, el mejoramiento ese del que hablaba recién, ¿cómo lo hace? Porque si yo tengo una máquina que me consume mucha potencia, digamos, no sé, lo único que tengo es cambiarla por una que consuma menos, pero para que lo No, use menos. no, pero puede ser que, esa máquina que... mira, te voy a dar un ejemplo real. En una empresa que es frigorífica, una vez nos juntábamos a charlar es una gente conocida, y bueno, y estaban muy preocupados porque la potencia que estaban comprando, estaban pagando, cada vez era más alta, y el trabajo, o sea, la forma, lo que venían produciendo es lo mismo, pero pagaban cada vez más potencia. O sea, que de energía más o menos pagaban lo mismo, pero lo que es la compra de potencia cada vez era más alta. Entonces un día, y una gente amiga, estamos tomando un café, bueno, me comentaban este tema, y le dije, bueno, a ver, explícame cómo es tu sistema de producción. Entonces, bueno, él me explicaba que, bueno, tenían todo lo que es su proceso de la elaboración del producto, ¿m? Y ellos tenían la costumbre de que durante la jornada laboral, no era de 24 horas, sino que era no me acuerdo si eran 10, 12 horas de trabajo. Durante ese tiempo de trabajo, ellos generaban toda su materia prima, y al último, ya cuando terminaban, lo que hacían era prender las cámaras y poner las cámaras a funcionar. Entonces, con lo que iban terminando de producir, ya empezaban a enfriar. Entonces, se les juntaba ese momento de producción con el funcionamiento de las cámaras de frío a pleno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Durante un determinado instante del día se superponían esos consumos. Entonces, la demanda que se tomaba en ese instante del día era máxima. Y eran muchas cámaras. Entonces, lo que les dije, che, bueno, a ver, fíjense si no pueden acomodar de que esas cámaras estén funcionando de manera alternada, que no todas estén prendidas al mismo tiempo, no todas arranquen el proceso de enfriamiento al mismo tiempo y se superponga ese consumo con parte del momento de producción. Bueno, lo que hicieron fue acomodar para que las cámaras se encendieran de determinada manera y enfriaran de determinadas maneras, empezaron a cargar en determinados momentos, que no se superpongan con el momento de producción. De esa manera, ese pico que tenían de consumo bajó. La cantidad de energía que se iban consumiendo era la misma, pero la potencia que tomaban en ese pico era menor. La distribuyeron en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Pero por eso, a ver, quien está afuera, nosotros que estamos afuera no conocemos en demasía cómo es el proceso. Puede ser que hay veces que los procesos no se puedan modificar. Entonces no hay manera. Va a ser un proceso en el cual es ineficiente. Y te voy a dar un ejemplo. Los sistemas de riego. Los sistemas de riego tienen que regar cuando hace falta regar. Y una bomba de riego toma toda la potencia y cuando deja de regar, cero, no toma más potencia. Entonces suponete, vos tenés una bomba de riego que tenés un mes que es llovedor, la bomba, y bueno, se prendió a lo mejor 5 días, y 10 horas a lo mejor esos 5 días, o 5 horas esos 5 días. Pero tomó toda esa potencia y el resto del mes no la tomó. Y vos vas a pagar ese valor de potencia, si vas a pagar a lo mejor muy poca plata por la energía consumida, pero un montón de plata por la potencia que tomó. Es un consumo totalmente ineficiente respecto a esa cuestión tarifaria. Pero no se puede modificar, porque es así. Entonces ahí, o regás o no regás. ¿Se entiende? Sí. Hay aspectos para llevar a cabo la instalación de fuerza motriz que es importante considerar. ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuál va a ser la especialidad que va a tener? Porque de acuerdo a cada rama, a cada rama industrial, puede ser que tengamos
que tener en cuenta algún tipo de consideración cuando nosotros realizamos el proyecto de fuerza motriz. Puede ser que haya empresas a lo mejor que tengan normativas particulares propias de la empresa que sean a lo mejor más estrictas que las propias normativas que nosotros tenemos por la reglamentación de AEA. Entonces las tenemos que considerar. Si hacemos instalaciones a lo mejor en donde tenemos a lo mejor riesgo de explosión, quizás toda nuestra instalación tiene que ser blindada, las máquinas tienen que ser de tipo blindada, no puede ser máquinas que tengan ventilación normal como las que nosotros tenemos, para la extracción del calor que se genera. Puede ser que tengamos la necesidad de tener algún tipo de instalación que sea toda subterránea, que no haya la posibilidad de acumulación de material. Si ustedes, por ejemplo, hacen la instalación en una empresa cerealera o en una empresa cementera, en donde el polvo en suspensión es mucho, la acumulación de estos polvos sobre las bandejas, bueno, conllevan un riesgo muy grande de incendio y de explosión. Entonces, hacer instalaciones de este tipo, en ese tipo de rama industrial, es muy riesgoso y no es aconsejable. Entonces, dependiendo del tipo de orientación que tenga o de actividad que tenga la planta, bueno, voy a después ir tomando criterios de diseño lo mejor distinto. Pero son cosas que las tengo que tener. Y bueno, en nuestro suministro, lo que nosotros vamos a tener que tomar es para alimentar, es lo que veníamos hablando, para alimentar todo lo que es el sistema de fuerza motriz y lo que es el sistema de iluminación que ustedes están calculando. Acá tienen una caracterización, esto es simplemente digamos, un mapa para ubicarme si yo hablo de una empresa muy grande, una pequeña y demás. Bueno, ahí tienen potencias a las cuales yo puedo referir, donde digo, no, es una empresa grande y la puedo clasificar como pequeña, mediana. Ahí tienen una referencia como para que ustedes tengan en cuenta cuando vean las máquinas que tienen asignadas, qué tipo de planta es a lo mejor la que tienen, sobre la que tienen que estar trabajando. Eso nos va a definir cuál va a ser la tensión de alimentación, es decir, con qué tensión yo voy a comprar energía. Nosotros el año pasado, cuando estábamos terminando el año, estuvimos hablando algo de esto. Y nosotros como usuarios podemos comprar en baja tensión, en media tensión o en alta tensión. Para poder hacerlo, primero, obviamente que tengo que tener disponibilidad de energía afuera en esos niveles de tensión. Baja, en media o en alta. Lo más común es que tenga en baja, no tanto que tenga en media, y muy poco frecuente que tenga en alta tensión. El hecho de que yo vaya accediendo a niveles de compra de tensión más alta tiene dos aristas, una técnica y una económica. La técnica es que dependiendo de la potencia que yo tengo que comprar, si yo compro en niveles de tensión bajos, las corrientes que voy a manejar se hacen imposibles. Entonces, si yo estoy hablando de una industria grande, y seguramente no me queda alternativa que comprar en un nivel de media tensión. Y si estoy hablando de un complejo industrial o muy grandes, y a lo mejor ya necesito comprar en nivel de alta tensión. Para las medianas y pequeñas, bueno, lo puedo resolver en baja tensión. El hecho de comprar en niveles de tensión más altas implica que, desde el punto de vista técnico, mis instalaciones tienen otro nivel de requerimientos respecto a la operación, respecto a lo que es seguridad, respecto a lo que es mantenimiento. Entonces, no es lo mismo hacer mantenimiento o adoptar normas de manejo de seguridad en el nivel de baja que en el nivel de media, ni hablar que en el nivel de alta. Eso con respecto a la cuestión técnica. Y con respecto a la cuestión económica, si yo compro en un nivel de tensión cada vez más alto, la tarifa disminuye. ¿Por qué?
Bueno, porque parte de las instalaciones que antes las operaba la distribuidora, ahora las voy a estar operando yo como usuario. Yo si compro el nivel de, por ejemplo, de media tensión, la estación transformadora ya es propia. Es decir, si compro el nivel de media tensión, significa que la medición en la compra de energía se hace en el nivel de media tensión. Entonces, la empresa distribuidora se va a hacer cargo hasta el punto de medición. De ahí para adentro es un problema nuevo. Entonces, la estación transformadora que va a estar atrás, me tengo que hacer cargo yo. El mantenimiento lo tengo que hacer yo. Si se rompe algo ahí, lo tengo que arreglar yo. Entonces, primero, tengo que tener gente capacitada para hacerlo, o bien tengo que tener un contrato con alguien que tenga la capacidad de poder realizar el mantenimiento o la reparación de lo que se maneja. Entonces, con esa caracterización de la industria, yo voy a definir qué tipo de industria es y en qué nivel de tensión voy a comprar. Esto lo estamos decidiendo nosotros, pero guarda, en la vida real yo necesito que esto, si bien lo pido, pero quien me termina definiendo esto después es la empresa distribuidora. Pero es importante tenerlo claro. Para que ustedes tengan una referencia, si yo en una empresa compro en baja tensión y cambio de criterio y quiero pasar a comprar en nivel de media tensión, primero que tengo que justificar una potencia determinada para poder hacer ese salto, pasar a comprar a media tensión. Después tengo que invertir para acomodar mis instalaciones para poder comprar en media tensión. Pero eso me significa que hoy en día una disminución tarifaria del orden entre el 35 y el 40% del precio de mi tarifa. Es mucha plata. O sea que es mucho más barato comprar en media que comprar en baja. Pero las instalaciones que tengo que manejar ya son distintas, los riesgos son distintos, y quizás la inversión que tenga que hacer pueda llegar a ser importante. Hay que hacer un análisis y ver si se justifica pasar de un nivel de baja a un nivel de media tensión. Siempre y cuando, como de arranque, tenga la potencia necesaria para justificar esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ya les comenté el tema de las cargas que nosotros podemos llegar a tener en las industrias. Esto evalúenlo y ténganlo en cuenta al momento después cuando tengan que hacer la corrección del factor de potencia. Nosotros no vamos a tener en cuenta, no vamos a tener el dato de qué factor de potencia la planta tiene. Lo que vamos a suponer es que la planta está trabajando o tiene un factor de potencia de 0,8. Y nosotros lo tenemos que corregir a un factor de potencia en el cual no tengamos que pagar penalidad. ¿Cuál es ese factor de potencia mínimo? 0,95 puede ser. 0,95. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es instalar una compensación de acuerdo a los criterios que ya nosotros estudiamos el año pasado. Vamos a ver si hacemos una corrección central o una mixta. En general se hacen las mixtas, pero bueno, en este trabajo de aproximación seguramente todos vamos a hacer una corrección centralizada al inicio de la planta, y ahí vamos a corregir el factor de potencia. Si fuese una empresa real, ustedes saben que las cargas muy grandes es conveniente hacerles una corrección individual. Entonces, dependiendo de eso, que es importante tenerlo en cuenta al momento de abordar el tema de la corrección de factor. Y también el hecho de que tengamos cargas que requieren un servicio continuo, es importante que tengamos siempre la disponibilidad de energía para ese tipo de máquinas. Entonces, a veces disponer de grupos generadores para toda la planta no tiene demasiado sentido, o no se justifica. Entonces, si tenemos cargas muy grandes que requieren un servicio continuo, bueno, adoptar la solución de colocar algún grupo generador para atender ese caso en particular. Aquí hay algunos criterios que uno puede revisar al momento de que está haciendo una evaluación de la tensión de alimentación, que es lo que recién hablábamos, la tensión de alimentación que voy a elegir. Si yo ya vi que
que la potencia que tengo es suficiente como para hacerle el requerimiento a la distribuidora de una potencia, de una compra de tensión en un nivel mayor. Bueno, a ver, evalúo también el tema de aspectos relacionados con la seguridad, que voy a necesitar adoptar respecto a mis operarios para la operación de esa nueva instalación, qué requisitos va a tener la carga, el costo de la energía, o sea, lo que les decía, va a bajar, la forma de conexión a tierra, hay conexiones rígidas a tierra, conexiones con otros flotantes, bueno, ver qué es lo que puedo hacer. Voy a tener que tener equipos que sean capaces de interrumpir, en caso que haya falla. Entonces los interruptores, ya operar interruptores en el nivel de media tensión no es lo mismo que operar interruptores en el nivel de baja tensión. En otra tecnología, voy a necesitar celdas, ya no voy a usar tableros. Entonces voy a tener que capacitar a mi personal, o bien contratar personal externo para que hagan la operación y mantenimiento de ese sector. Tengo que evaluar y tener en cuenta todos estos aspectos al momento de hacer estas evaluaciones para elegir la tensión de alimentación. Acá tienen una pequeña tablita como para que los ayude, en el caso de que ustedes, cuando les toque afrontar y vean la potencia que tienen en su planta instalada, bueno, a ver, cuál va a ser la tensión de compra que voy a tener, con qué tensión yo voy a distribuir, y cuál va a ser la tensión de consumo de mis máquinas. Ustedes ya saben, o sea, ya les adelanté que la tensión de consumo de sus máquinas, todas en el nivel de baja tensión. Todas en el nivel de baja tensión. Entonces, bueno, vamos a estar dentro de algunas de estas industrias, seguramente. No me acuerdo si habrá, no sé si habrá alguna de más de 2 kVA. Si llega a haber alguna de más, bueno, pueden llegar a estar acá. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tensiones de compra en el nivel de baja o de media, y tensiones de distribución en los niveles de baja y de media. Y en la tensión de consumo van a ser todas de baja, no van a tener tensiones de consumo. Eso es lo que ustedes van a tener en el momento de realizar su trabajo. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Nos queda un ratito más. Esto es parte de lo que les venía comentando. Y fíjense que estoy insistiendo bastante con esto. Estoy insistiendo bastante porque desde el punto de vista técnico es muy determinante. Ustedes cuando vayan a realizar el cálculo se van a encontrar que muchas veces las corrientes que van a tener circulando en determinadas partes de sus circuitos pueden llegar a alcanzar valores muy importantes. Y generalmente, como esto, ustedes asocienlo a un circuito que se va desparramando, en los primeros puntos es donde yo tengo la mayor concentración de carga, porque todo depende de la alimentación desde allí, ni hablar en el punto de compra. Entonces, si nosotros tenemos consumos muy importantes, el hecho de manejarnos en los niveles de baja tensión va a hacer que las corrientes impliquen un dimensionamiento de conductores muy, muy, muy grandes. Inclusive muchas veces, en determinados lugares, no vamos a encontrar conductores con la sección suficiente para poder transportar esas cantidades de corriente. Entonces ahí voy a tener que empezar o divido circuitos, o conectamos conductores en paralelo en una misma fase, o utilizamos lo que son las blindobarras. Las blindobarras son barras de cobre directamente para poder transportar esas cantidades importantes de energía. Si yo tengo la posibilidad de modificar el nivel de tensión, lo que voy a hacer es subir la tensión, bajar las corrientes. Entonces puedo llevar o puedo utilizar instalaciones con dimensionamientos de conductores más razonables. Está bien, voy a tener el otro tema, que la aislación y el tipo de conductor cambia, pero me van a disminuir las pérdidas. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros vamos a estar evaluando, vamos a estar charlando, vamos a estar viendo que tiene nuestra planta, las vamos a tener en cuenta. Ustedes, cuando yo les cargue las máquinas que tengan, seguramente la semana que viene
ya van a tener una idea, van a empezar a ver, decir, bueno, yo las máquinas que tengo me implican una potencia instalada de tantos kilovatios. Va a ser una potencia importante. ¿Y qué hacemos? Y ahí vamos a tener que empezar a armar en nuestra cabeza de ver, bueno, a ver, ¿qué tipo de instalación voy a diseñar? ¿Qué criterios voy a empezar a tomar? Todo esto que yo les estoy marcando hoy son cuestiones que es necesario que ustedes como grupo las vayan discutiendo, las vayan viendo al momento cuando empiecen a analizar la planta. Hoy yo sé que están en otra cosa que es terminar su trabajo de iluminación. Pero bueno, una vez que lo entreguen, empiecen a ver estas cuestiones. Empiecen a buscar lo que sean catálogos referidos a, bueno, ya les dije, cables, tableros, transformadores, bancos de corrección de factor de potencia, bancos automáticos. Todos esos datos, esas características técnicas son las que nosotros vamos a necesitar después para empezar a colocar dentro de nuestro trabajo. Ya les comenté lo que tiene que ver con el grado de continuidad del servicio, en el cual a lo mejor vamos a necesitar algún grupo generador como respaldo. Nosotros el año pasado vimos el tema, por ejemplo, de paralelo de transformadores. Y el paralelo de transformadores no tiene que ver a veces demasiado con el hecho de que la ampliación de la potencia de la instalación, sino que tiene que ver mucho con el tema de, justamente, de aumentar la confiabilidad del servicio que se está brindando de energía a esa instalación. Si yo tengo dos transformadores en paralelo y los dos están trabajando al 50%, bueno, yo tengo un grado de reserva caliente del 100%, es decir, que si uno falla, el otro puede seguir alimentando a la carga sin que la carga se entere que falló ese transformador. Y yo tendré el tiempo necesario para repararlo o reemplazarlo a esa máquina. Entonces mi carga no se sintió resentida. Pero también, a veces, es necesario que aparte de ese paralelo de transformadores, para aumentar el grado de continuidad de servicio, yo disponga de un grupo generador. Porque puede ser que a veces yo me quede sin energía, no porque falló esa máquina, sino porque no tengo suministro de energía de la red. O bien, en una situación crítica de energía del sistema, puedo tener algún tipo de restricción de demanda de la empresa distribuidora que me obligue a bajar carga. Entonces, yo a lo mejor tengo compromisos de entrega de productos y demás. Entonces es necesario tener algún grupo de respaldo, de manera que si yo tengo alguna restricción del servicio o algún corte de energía del servicio, bueno, tenga la posibilidad de proveerme de mi energía. Y algo que me han consultado en los últimos tiempos, que se empieza a dar, es el tema de las energías alternativas, de disponer a lo mejor algún tipo de energía alternativa. Ese tipo de energía alternativa no sirve como grupo de respaldo, porque la energía alternativa está disponible mientras que está el recurso disponible. O sea, si ustedes quieren poner paneles solares, los paneles solares no sirven como grupo de respaldo. El panel solar va a generar energía cuando hay sol. Cuando no hay sol, se terminó. Pero ustedes pueden decir, bueno, puedo poner acumuladores, puedo poner un banco de baterías para acumular esa energía y utilizarla cuando yo la necesite. Sí, se puede hacer. El tema es que el hecho de pensar en una instalación de ese tipo es totalmente, no se puede justificar desde el punto de vista económico. No se puede amortizar, entonces no se utiliza ese tipo de instalación. Cuando se ponen paneles solares, se los ponen para que inyecten directamente energía al sistema, o a la planta, o lo que sobra, a la red, pero no se acumula. El hecho de poner baterías hace que no sea amortizable en el tiempo ese tipo de inversión. Lo mismo que si fuese algo de energía eólica. La energía eólica está disponible cuando nosotros tenemos una determinada velocidad de viento. Si no está esa velocidad de viento, listo, no se genera. Entonces no lo puedo tener como un grupo de respaldo. Sí lo puedo adoptar en una fábrica para que me genere y cubrir o cumplir con alguna determinada ley que está dando por ahí vuelta, los requerimientos que hay de provisión de energía a través de este tipo de fuentes. Pero bueno, eso va en conjunto con la provisión del servicio. Pero el hecho de tener un respaldo, nos estamos refiriendo a otra temática que no tiene que ver con ese tipo de generación.
Sí, sí, pero vos fíjate, ¿sabes se puede, claro que se puede utilizar para bajar el pico de potencia. El problema está que a vos te coincide el pico de potencia con la generación de ese tipo de energía, Tomás. Bien. Gracias, profe. Pico de potencia lo tenés a las 6 de la tarde, no te van a servir. Suponete que estemos hablando de algo solar. Y bueno, y siempre lo que es la generación solar también tiene que ver con la estacionalidad del año, dependiendo de la época del año que vos tenés la mayor o menor producción, dependiendo de cómo es la radiación solar. Y puede ser que si te tocaron varios días nublados, donde no tenés una muy buena producción, bueno, en esos días vos tomás el pico de potencia y listo, entonces ya listo. Con que tomes un día el pico de potencia, ya quedó registrada esa máxima potencia en el mes. Y ya toda esa inversión o lo que vos pensabas hacer respecto a eso puntualmente, ya no te sirvió. Pero sí, si vos lo estuviese funcionando, sí podría ser. Por eso yo entiendo que lo que es instalación de grupos de energía fotovoltaica, que es generalmente lo que se da en la industria, no se da de otro tipo. Puede haber algunas de generación biocombustibles, las de, qué sé yo, que generen algún tipo de gas y ese gas lo utilizo en algún generador. Pero las de biomasa, pero generalmente la más recurrente es la solar. Las utilizamos para bajar nuestro consumo de energía y no comprarle a la distribuidora, sino generar nuestra propia energía. Y si nos sobra esa energía, inyectarla al sistema. Generalmente lo que se hace es eso. Y había una ley que por ahora se encuentra en stand-by, en donde empezaba a obligar a las empresas que parte de su energía la tienen que consumir de fuentes renovables. Primero empezó, el primer valor era del 8% y ese valor se iba incrementando hasta llegar, no me acuerdo si eran 6, 7, 8 años, a un nivel del, creo que era el 20 o 22%. Eso está en pausa, pero bueno, no sé si algún día se va a retomar, se va a reactivar o no. Pero bueno, hay toda una movida que parte de la energía que consume la industria provenga de ese tipo de fuentes. Y puede ser que esa fuente se le instale en la industria, o bien que la industria se la compre a alguien que tenga algún grupo de generación. Bueno, acá vamos a dejar, esto lo vamos a empezar a comentar la clase que viene, que son los distintos esquemas que nosotros podemos tener y adoptar en nuestra industria respecto a la provisión y a nuestra distribución interna de lo que es la energía en la planta que vayamos a hacer nuestro cargo. Bueno, gente, hasta acá es donde pensaba ver hoy y desde este punto vamos a continuar la clase. ¿Alguna cuestión que quieran comentarme? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Fue claro? ¿Entendió? ¿Se entendió, profe? Bueno. Yo tengo una consulta respecto al trabajo práctico, profe. Dale. Con respecto al plano de la planta, que nosotros tenemos que indicar cada máquina con alguna especificación. ¿Vamos a hacer alguna modificación en cuanto a la ubicación de cada máquina? No. Es donde ya están asignadas. Bien. Por eso cada grupo se les va a modificar después el trabajo, porque justamente los datos que van a tener de las máquinas ubicadas y demás van a ser distintos, y no todos los grupos van a usar todas las máquinas, sino que van a usar alguna de esas máquinas. Ah, bueno. Esa es la idea. Ese, profe. No, por nada. Bueno, como les decía, por las dudas si se conectan tarde, yo ahí tengo unos mails de alguien que me ha hecho alguna consulta particular. En el transcurso del día de hoy se las voy a contestar, algunas ya he contestado durante estos días pasados. Así que bueno, si tienen alguna otra duda, alguna otra cuestión, mientras que están abordando este trabajo que están terminando de iluminación, me la hacen llegar y veo cómo los puedo ayudar. ¿Está? Y bueno,
la semana que viene nos vamos a volver a encontrar en este horario para seguir viendo nuestras instalaciones de fuerza motriz. Creo que ya es 5 el miércoles que viene. 5, o sea que, y lo tienen que entregar el trabajo a las 18, o sea que si alguien está muy al borde, y bueno, y tiene alguna duda, también la podemos llegar a salvar. Les va a quedar poco tiempo pues, para presentar el trabajo a las 18. Recuerden que el trabajo lo tienen que enviar a esa casilla de correo que tienen indicada ahí en la UB, es la casilla oficial de la cátedra, entonces todos los trabajos ustedes los van a mandar. Muy bien, con esto me despido, nos vemos entonces la próxima semana, y bueno, cualquier cosita, cualquier cosa que entiendan que los pueda ayudar, cualquier duda, me contactan. ¿Está bien? Estamos, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chao, Chao, chicos, profe. que tengan un muy buen día. Chao, profe, nos vemos.